Nos va a contar la mejor opción de ventana eficiente y sostenible para cumplir los nuevos criterios de normativa. Os dejo con Jesús, que os contará todo sobre lo último en ventanas. Gracias. Muchas gracias, Félix. Buenos días a todos. Lo primero, antes de nada, agradecer al Colegio de Arquitectos de Segovia por la muestra. También agradecer sobre todo pertenezco, mi nombre es Jesús Sanz, gestor de obras de Itesal. Y como no, agradecer también al almacén distribuidor de Itesal, de la zona de Segovia y de Ávila, que están aquí con nosotros, tanto el director comercial de Segovia y de Ávila, Alberto y Plaza, en la que sin ellos no habíamos sido capaces de hacer esta jornada, por su implicación. Bueno, y un poquito, como decía Félix, la jornada, como su nombre indica, es ver la mejor ventana eficiente según los nuevos criterios normativos, ¿vale? No va a ser una presentación de producto, sino más bien de conceptos. Nosotros tenemos un stand abajo, tenemos ahí una gama de productos y lo que vamos a intentar es explicar bajo nuestro criterio cuál sería la ventana más eficiente. Muy rápidamente, Itesal, somos una empresa líder en el diseño y comercialización de perfiles de aluminio. Dentro de la gama de perfiles están nuestros sistemas Itesal de carpintería. Estamos muy involucrados con la con la arquitectura, incluso con distintos premios, distintas acciones. Y sobre todo, somos la mayor empresa con mayor número de distribuidores, de nuestros perfiles en España. Por tanto, nos caracteriza la calidad, el servicio, la cercanía. ¿Vale? Y vamos a empezar un poquito definiendo unos conceptos súper definidos y súper claros, ¿no? Como son la envolvente, ¿no? ¿Qué es la envolvente? Pues ese conjunto de partes que nos separa el interior del exterior formada por los cerramientos, ¿no? Que son esos elementos que nos separan, vamos a decir, el interior, los recintos habitables del exterior, ¿no? Es un poco la imagen típica de esa envolvente dibujada que nos separa estos espacios habitables con el exterior. Entonces vamos a hablar de ventanas. ¿Y qué es una ventana? Pues es el objeto que va a provisionar al hueco de todas esas funciones que tiene el hueco. ¿Pero es lo mismo que el hueco? A veces no. Cuando nosotros hablamos de resolver un hueco, hablamos de no solamente la ventana, que por supuesto debe ser buena, pero sino también la correcta praxis a la hora de colocarla. En los huecos, ¿qué nos van a proporcionar? Los huecos nos proporcionan renovación de aire, luz, relación interior con el exterior del edificio y también, muy importante, que a veces no nos damos cuenta, las vías de evacuación. Y además la ventana y el hueco es la parte más delicada porque normalmente es la que tiene menor espesor, pero fundamental como elemento constructivo para esa envolvente. ¿Cómo podemos resolver esa transición? Bueno, un poquito obvio, ¿no? La regla de oro, en la que básicamente la continuidad del aislamiento. La base de colocar y de resolver térmicamente y energéticamente los huecos es que haya una continuidad en el aislamiento, bueno, pues un poquito como la regla del rotulador que llamamos, ¿no? Siempre marcando la envolvente, no debe de haber una discontinuidad en el aislamiento. ¿Qué pasa en los cerramientos, en los huecos? Estas transiciones son verdaderamente las que nos deben asegurar y las que nos deben proporcionar esa continuidad, ¿no? Esas uniones entre carpinterías, esos aislamientos, esos remates también son importantes. Y fundamentalmente la elección del material es muy importante en esas transiciones.
para evitar esas dilataciones. Materiales estables, dimensionalmente, que dilaten poco, resistentes, son mucho mejores o son más ideales en esas transiciones. Y, por supuesto, la necesidad de esos selladores, elementos aislantes y demás. El hueco va a ser siempre manual y más o menos de difícil industrialización. No podemos colocar la ventana y el muro directamente desde el taller. Por tanto, el resultado final del hueco, que esto es el primer mensaje que queríamos dejar, es que para que un hueco esté bien resuelto se necesita que haya una buena ventana, pero también que haya una buena colocación. Por tanto, la instalación en este tipo de elementos también es importante, ¿vale? Vamos a dedicarnos a la ventana, ¿vale? ¿Qué se le debe de pedir a una ventana? Bueno, lo primero es lógico que sea eficiente, ¿vale? Es el elemento constructivo que nos separa el interior y el exterior, ¿no? Es la que nos protege de las pérdidas o de las ganancias de calor, ¿no? Desde los años 60 hasta nuestros días, esa eficiencia energética se mide por la transmitancia térmica del hueco, ¿vale? Vemos que la transmitancia térmica de los huecos, carpintería, vidrio, se ha reducido desde 0,7 hasta incluso valores por debajo de 1, ¿vale? ¿Qué ha habido esta investigación? Porque ha sido debido, al principio solo había vidrios simples, ¿no? Que ya nos definían una serie de valores bastante altos. Después, la mejora de esos vidrios, el desarrollo de esos sistemas de carpintería, cada vez han ido reduciendo esos valores. Por ejemplo, series como la que tenemos abajo en el expositor 72, hoja oculta, disponen de valores térmicamente que están por debajo de 1, ¿vale? Y además en tamaños de ventana relativamente normales, ¿vale? Por tanto, la carpintería, la ventana, lo primero es que tiene que ser eficiente. Pero, ¿cómo es eficiente una ventana? Hay 4 factores que dependen muchas veces para que una ventana sea eficiente. Este es uno de los resultados de un estudio de Tecnalia. Tecnalia es un centro de investigación, uno de los más importantes de Europa, en los que vieron el consumo que se producía, el ahorro energético que se producía cuando se mejoraba cada uno de los factores en una ventana, ¿vale? En una ventana, para que sea eficiente, depende del factor solar, de la transmitancia del marco o del cerco, de la permeabilidad y de la transmitancia del vidrio. Con esta diapositiva lo que queremos también dar a entender es que no todos los factores influyen de la misma forma. En este caso era la zona climática E, lo hicieron para la zona climática E y para la zona climática A. Tal es así que incluso si elegimos mal uno de los factores, no solamente no tenemos un ahorro, sino que tenemos unas pérdidas. Y no solamente depende del vidrio, que sí que es verdad que puede ser lo más importante, pero también depende de otros factores como pueda ser la permeabilidad. De hecho, por ejemplo, en algunos estándares constructivos hacen el ensayo blower test, etcétera, etcétera, justamente porque la permeabilidad es un aspecto fundamental para tener una ventana eficiente. También podemos ver aquí la influencia que tiene el marco, ¿vale?, de lo que sería de la ventana. En otro estudio que también hizo Tecnalia, un poco viene a corroborar eso. Para que una ventana sea eficiente, por ejemplo en una zona D, como es la de la Segovia en la que nos encontramos, ¿vale?, si mantenemos todos los factores iguales en una ventana, pero únicamente vamos cambiando el cerco de la ventana, los ahorros que se obtienen son prácticamente los mismos.
por tanto, un poco viene a corroborar la influencia que tiene el marco en la ventana. En ese mismo estudio lo que está claro es que si sustituimos esas carpinterías de los años 60, de los años 70, incluso de los 2000, en los que tenían unas transmitancias altas, con cualquiera de las carpinterías sí que vamos a obtener ahorros superiores al 30%. Es decir, las carpinterías que actualmente, vamos a decir, se pueden poner, sí que nos van a poner un ahorro energético muy importante. Pero además, la ventana también nos tiene que dar protección. Protección a los intrusos y protección contra el fuego. Una carpintería es el punto de entrada que pueda tener los amigos del ajeno, vamos a decir, ¿no? Entonces es interesante materiales resistentes, duraderos, que en una ventana va a depender del material del cerco y del cristal y del herraje, ¿vale? En cuanto al incendio, ¿qué debemos de pedir en una ventana? Primero, que no nos emita gases tóxicos, ni humos, ni ningún agente agresivo que en un caso de incendio nos pueda dañar a nosotros. Y por supuesto que no se deforme, que no en una vía de escape se deforme esa carpintería y no podamos salir. Por ejemplo, el Parque de Bomberos de Zaragoza, uno de los problemas que tienen es que a veces las carpinterías por donde pueden entrar no se abren, ¿no? En el caso de un incendio se deforman y se bloquean. Y es una ratonera. Hablemos, ya no entro en los edificios de Inglaterra que se quemaron, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, materiales, por ejemplo, como el aluminio, en el que este es un informe de un ensayo de un laboratorio independiente, en la que podemos ver que no genera en ningún incendio ningún tipo de gas, ningún tipo de sustancia peligrosa, pues consideramos también que es importante. ¿Qué nos tiene que dar otra ventana? Visión. Es el elemento constructivo, como estábamos hablando, que nos separa interior y exterior, y elementos que sean esbeltos, que nos permitan ver la mayor cantidad, vamos a decir, de paisaje, etcétera, etcétera, pues es interesante. Igual que la luz. Es el elemento por donde nos tiene que entrar la luz. Cuanto mayor luz nos pueda entrar, es mucho mejor. Hablaban en la ponencia anterior de la iluminación interior natural exterior. Por ejemplo, hay una regla muy rápida en la que por cada metro de hueco nos permite una entrada de luz de 3 metros. Es decir, 3 metros de alto nos implicaría una luz natural de 9 metros. Son detalles un poquito en los que, bueno, pues también puede ser interesante el que una ventana, tenga estos requisitos. Ese elemento de ventilación, que bueno, sobre todo anteriormente es la única forma que teníamos de ventilar. Y por supuesto, la parte estética es un elemento constructivo. Una ventana que nos permita hacer formas rectas, formas redondas, acabados, lacados, anodizados, imitaciones madera, como podemos ver abajo, formas rectas, etcétera, etcétera, pues también es un requisito importante que debe tener la ventana. ¿Y estos requisitos para qué? Pues para tener un confort. Simplemente para tener un confort. Porque a la gente que nosotros en alguna ocasión decían que las personas pasamos dentro de un edificio prácticamente entre el 80 y el 90% de nuestra vida. Pues si vamos a estar el 70 y el 80%, 80 o 90, que estemos bien, ¿vale? Lo primero, el confort térmico, ¿no? Que estemos a gustito, que estemos a una buena temperatura. Pero a veces también se nos olvida otro tipo de confort, por ejemplo el acústico. También es un confort que nos tiene que dar esas carpinterías, ese material que nos permita una permeabilidad, etcétera, etcétera, a lo largo de todo su ciclo de vida, como decían antes también. También ese confort visual, el que podamos entrar en una casa, en un edificio y oye, tengamos ese confort visual. Y en general,
un confort interior, porque no se nos olvide, en el código técnico, la prioridad del código técnico es que tengamos edificios seguros, que no nos maten, que no se caigan. Pero también es que la segunda es que sean sanos, que no nos hagan enfermar para matarnos. Y la tercera, que sea eficiente. Un inciso al código técnico. Desde el año 79, de 1979, hasta nuestros días, la normativa ha ido cambiando, sobre todo en ese tercer aspecto de eficiencia energética o salubridad, incluso en el código técnico, ¿no? Hasta nuestros días, ¿vale? En estos meses va a haber una modificación de ese código técnico en cuanto a los valores restrictivos. El código técnico también quieren que sean ventanas eficientes, por supuesto. ¿Dónde nos va a llevar ese código técnico de momento en borrador? Nos van a elevar las prestaciones básicas de las ventanas y van a poner una gran importancia en la puesta en obra. Es decir, esta modificación nos implicará series más eficientes, vidrios más eficientes y más prestacionales y, por supuesto, montajes o homologación de procedimientos de puesta de obra también más definidos. Este es el borrador un poquito de los nuevos valores del código técnico. Como decía en la ponencia anterior, un edificio de consumo nulo es un edificio que cumple la normativa, ¿vale? Estos valores que parecen, bueno, es un edificio de consumo nulo. Porque nos hagamos una idea y lo pongamos en valor, estaríamos aquí en la zona D, en la zona de Segovia, pero bueno, todo el ámbito de Castilla y León, Madrid, etcétera, estaríamos casi todos en la zona D y en la E. Estos valores, este 2,3 es una carpintería de 60 con vidrio bajo emisivo, normal. Y este 1,80 corresponde a esa misma serie con vidrio triple o a una serie de 70, como las que tenemos abajo en el stand, con un vidrio bajo emisivo. Por tanto, los requerimientos son perfectamente asumibles y no hay ningún tipo de problema y estamos a favor de estos requerimientos y estas limitaciones energéticas. Pero también nos tiene que dar un confort económico, porque al final hasta ahora no hemos hablado de coste, de dinero y demás. Ese confort económico que tiene que tener una ventana, por ejemplo, como viene aquí, es el retorno económico en cuanto a que tenga que tener un fácil mantenimiento, también la ventana, y por supuesto una tasa lo que llaman la tasa de retorno de la riqueza generada. Es decir, que además ese elemento constructivo no solo sea bueno para mí, sino bueno para mi entorno. Un poco como bien decía también en la ponencia anterior, el sello verde comentaba que primaba el uso de materiales cercanos. No tiene sentido traer una madera de Finlandia si la tenemos en Campaspero. No tiene sentido, por decir algo, ¿no? Entonces, ese confort económico nos tiene que llevar a tomar la mejor decisión, no solo para mí, sino para mi entorno. Esto es la economía circular, esa definición. Estamos bajo una economía lineal. Sacamos recursos, los producimos, los distribuimos y lo tiramos. Y ya está. No puede ser. El futuro, y no nos cabe otra, es una economía circular. Tiene que cambiar este concepto de lineal y ir a esta economía circular. El miércoles precisamente, no me quiero pasar, el miércoles precisamente salió una noticia que en Francia es el primer país de Europa en el que está prohibido tirar productos que no se hayan vendido. Antes las grandes marcas cogían la ropa que no vendían y las quemaban. Está prohibido. O sea, a partir del 2023, o esa ropa
se da para volver a entrar otra vez a este circuito o se divide en piezas para volver a entrar a este circuito. Francia ha sido el primero y seguramente iremos todos. ¿Qué es la economía circular? La economía circular se basa en 3 reglas fundamentales. Seguro que lo domináis mejor que yo, pero bueno, muy rápidamente. Maximizar los recursos, gastar lo menos posible. Segundo, que haya los menos desechos posibles, que tiremos lo menos posible. Y lo tercero, las 4 reglas que llaman. Hay que reciclar, reusar, recomprar y reciclar, reusar y recomprar. Me falta una, pero bueno, lo buscamos. ¿Vale? Entonces, a lo que voy es que este es el futuro y tenemos que intentar que nuestras compras y nuestros productos estén dentro de esta economía circular, ¿vale? El aluminio, el modelo del aluminio es justamente una copia de la economía circular. Si me preguntan, el aluminio ha hecho la definición de economía circular. El aluminio se saca del mineral, se transforma, se realiza la ventana, se construye, se utiliza, pero cuando ya termina, se recoge la chatarra y vuelve a entrar, se recicla y se reutiliza. Este modelo de aluminio es sostenible por sí solo, porque es rentable. ¿Por qué es rentable? En el proceso de creación de este metal, si en vez de generarlo a través de la extracción, lo generamos a través de aluminio reciclado, el coste en energía es un 95% menor. Por eso es muy interesante fabricar con aluminio reciclado. El aluminio, aún así, es el tercer elemento más abundante de la corteza terrestre. Por tanto, es un material inagotable. Y fíjense lo rentable que es este modelo del aluminio, que desde el 1886, que fue cuando se empezó a descubrir el aluminio como uso industrial, se han realizado 1 billón de toneladas de aluminio. Desde 1886, desde el siglo XIX. Pues 3/4 partes siguen todavía en este circuito. ¿Por qué? El aluminio se puede reciclar infinitas veces sin perder ninguna de sus propiedades todas las veces que se quiera. Y además es rentable. Si ustedes dejan 1 kilo de aluminio en la calle, no se preocupen que a los 2 días no está. Dejen un saco de piedras, como yo cuando hice la obra en mi casa, ahí, y no se lo lleva nadie. Pero 1 kilo de aluminio, seguro. Y además, aunque suene que es así, ese confort energético, ese confort económico que hablamos, además nos repercute a nuestro entorno. Ese chatarrero, ese fabricante de perfiles como nosotros de Zaragoza, ese distribuidor de Segovia, de Ávila, de Guadarrama, ese taller instalador, va a repercutir esa riqueza en el propio entorno. Y como no, el último requisito, ya con esto acabamos, que tiene que tener una ventana es que sea sostenible. Como no podía ser de otra forma y dentro de esta muestra. Pero eficiencia energética y sostenibilidad es lo mismo. ¿Qué es más sostenible? ¿Que una familia viva en 500 metros cuadrados de casa con un consumo de 30 kilovatios? ¿O esa misma familia en un edificio más pequeño, pero que en vez de 30 consuma 40?
¿Qué es más sostenible? Traer una, en nuestro caso, traer una ventana de Japón, de Argentina, o traerla de aquí, de España. Nosotros creemos que no. Lo que sí que es verdad es que para ser sostenible sí que debe ser eficiente. Para ser sostenible sí que tiene que ser eficiente. Y de hecho, y no quiero entrar otra vez a repetir lo de la conferencia, todos estos sellos, como el sello verde que estaban comentando, que lo que miden es la sostenibilidad del edificio. La certificación medioambiental del edificio. Pero no solamente referida a la eficiencia energética, que también, sino a todo el ciclo de vida de los edificios. Por hacernos una idea, verde, WELL mucho menos, pero la eficiencia energética en cada uno de estos sellos más o menos supone el 20-30% de la clasificación del edificio. Por tanto, no solamente la eficiencia es importante, que también, sino que existen otros aspectos también que pueden tener un gran peso. Pues lo mismo con la ventana. La ventana tenemos que ver de qué material viene. Por ejemplo, el aluminio, que consideramos que es el mejor material, ¿no? En ese sentido. Que sea eficiente, por supuesto que sea eficiente, pero que también, cuando la quite, ¿qué voy a hacer con ella? Seguramente yo no, mis nietos, porque, esto es un inciso personal, yo me acuerdo cuando era pequeño que todos los refrescos los bebía con pajita, todos, y ahora el océano Atlántico está lleno de plástico, por ejemplo, ¿no? Es una pena. Entonces, quiero decir, en una ventana también lo mismo, ¿no? O sea, ¿de dónde viene? Por supuesto, que sea eficiente, pero también qué vamos a hacer luego con ella. Por ejemplo, nosotros en ITESAL, las aleaciones que utilizamos en nuestros sistemas, utilizamos en la mayoría de las ocasiones una aleación llamada 75R, que significa que el 75% de nuestro material proviene de aluminio reciclado. Por tanto, como resumen, las prestaciones nos afectan a nosotros, pero nuestros usos o nuestras decisiones también pueden afectar a nuestros sucesores. Estos son rápidamente algunos edificios sostenibles y me voy a parar en uno porque han estado hablando todo el rato de él y bueno, pues es un edificio construido en aluminio que además participamos personalmente en él con muros cortina y bueno, es uno de los ejemplos por las que práctico en la que el aluminio pues es un perfecto partner para hacer este tipo de edificios. ¿Vale? Aparte de Londres y demás. Y ya para acabar, como resumen, ¿no? ¿Qué tiene que tener la ventana sostenible? Que sea eficiente energéticamente, por supuesto, que no consuma recursos escasos en la naturaleza, por supuesto que sea segura en el caso de un incendio, que sea robusta. ¿Para qué? Para protegerme ante intrusiones y cualquier otro tipo. Que sea versátil, que no me ponga que no me ponga límites al diseño que yo quiera hacer personalmente, acabados, que no me genere ningún tipo de problema, que sea reciclable, que encima genere riqueza y que sea el más duradero. Trabajamos en eso, por lo tanto no podemos decir otra cosa que la mejor opción para nosotros son las ventanas de aluminio y en particular las ventanas de aluminio con rotura de puente térmico. Un poquito está la filosofía de ITESAL, ¿no? La ventana puede dar todo eso, tu decisión involucra no solo para ti sino para todos y la sostenibilidad, esta es la definición oficial, es satisfacer nuestras necesidades, por supuesto, pero sin comprometer las futuras. En ITESAL, como hablábamos antes, nosotros cerca del 75% de material procede de un proveedor
en Madrid de Hidro, en Azuqueca de Henares. Por tanto, toda esa valoración en todos esos sellos que estaba comentando antes, en el sello verde, de proximidad, de material y demás, es muy importante y es muy interesante. Por una idea, ITESAL, como empresa, ahora hablando de modo personal, está muy involucrado en toda esta idea de economía circular, de sostenibilidad, y a modo de ejemplo, todos nuestros desplazamientos internos en nuestra fábrica se realizan mediante automóviles, iba a decir, por mecanismos eléctricos, ¿vale? Y toda la energía que se utiliza es de clase A, que es 100% renovable. Con ello podemos decir, por dato, que tenemos calculado ese DAP que decía también en la conferencia anterior. Nosotros tenemos ya un DAP ITESAL sectorial, pero actualmente estamos sacando ese DAP interno, ¿vale? Y a modo de ejemplo, nosotros tenemos estimado que 1 kilogramo de aluminio extruido implica 0,094 kilos de CO2 a la atmósfera, como anécdota. Y sin más, no sé si me he pasado, simplemente lo primero agradeceros vuestra asistencia, además en un día como hoy, sábado, primera hora, la hora de comer. Y bueno, si tenéis cualquier cuestión, estamos abajo en el stand, tanto yo como mis compañeros estaremos allí para cualquier duda. Y por supuesto, aparte, ITESAL tiene un departamento de prescripción, un departamento mejor de prescripción, gestor de proyectos y obras que os pueden ayudar, asesorar en cualquier consulta que deseéis. Y oye, si hay alguna pregunta y demás, encantados de poder resolverla. Bueno.